Muchos pasan la vida buscando un propósito como si fuera un destino oculto, una revelación repentina que llega un día cualquiera y lo cambia todo. Creen que encontrar ese propósito requiere suerte, una epifanía divina o un golpe de suerte cósmico. Pero ese momento rara vez llega. Y mientras esperan, los días siguen pasando, uno tras otro, sin dirección. Yo, Brian Tracy, descubrí que el propósito no es algo que uno encuentra, es algo que uno construye. No está allá afuera esperándolo. Está adentro, esperando ser creado. Cada decisión que toma, cada acción que repite, cada cosa que hace con intención, lo acerca o lo aleja de una vida con sentido. Usted no necesita saber exactamente a dónde va para empezar a avanzar. Necesita decidir por qué vale la pena dar el primer paso. Porque el propósito no se trata de grandeza externa, se trata de significado interno. Y ese significado surge cuando vive con dirección, con principios, con compromiso. Hoy puede seguir esperando que la vida le muestre el camino o puede empezar a caminar con intención. Y cuando lo haga, su propósito empezará a revelarse en cada paso. Durante años me hice la misma pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Me levantaba, trabajaba, cumplía con lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía un vacío, una especie de insatisfacción silenciosa que no sabía explicar. Parecía que hacía todo lo que debía hacer y sin embargo no me sentía realmente vivo. Esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida?, me perseguía como una sombra. Y no importaba cuántos logros alcanzara o cuánto me esforzara en seguir el camino correcto. Ese silencio interior seguía ahí, recordándome que algo esencial faltaba. No entendía por qué, pero sentía que me faltaba dirección. Me faltaba una razón verdadera para levantarme cada mañana más allá de las obligaciones. Y entendí entonces algo poderoso. El ser humano no sobrevive solo con logros, con trabajo o con rutinas. El ser humano necesita sentido. Sin él todo se convierte en un esfuerzo mecánico, en una rutina sin alma. Muchos hombres caen en esta trampa. Viven décadas sin detenerse a preguntarse por qué hacen lo que hacen. Se enfocan en el éxito, en el reconocimiento, en acumular cosas. Pero cuando la noche llega y están solos con sus pensamientos, sienten que hay algo más que deberían estar haciendo. Algo que todavía no han descubierto. Y es porque confundimos el propósito con los resultados. Creemos que nuestro propósito es una meta específica, un puesto, un ingreso, una relación, pero el propósito verdadero es más profundo. No se mide con números, se siente con el alma. Es lo que hace que una acción tenga valor, aunque nadie la aplauda. Es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se cae. Es la razón que nos mantiene firmes cuando el mundo parece tambalearse. Cometí el error de pensar que debía descubrir mi propósito como si fuera un secreto escondido en algún lugar del mundo. Busqué en libros, en cursos, en consejos de otros, hasta que me di cuenta de que nadie podía darme la respuesta. Porque el propósito no se encuentra en lo externo, no está en una fórmula mágica ni en un plan predefinido. Está en cómo decido vivir, en qué principios rigen mis días, en lo que estoy dispuesto a dar a los demás y a mí mismo. Está en el compromiso con una vida que valga la pena, no por lo que se obtiene, sino por lo que se entrega. Ese fue el punto de partida. Entender que el propósito no era algo que me pasaría algún día si tenía suerte, era algo que debía construir con cada decisión, y que no podía esperar más, porque cada día sin propósito era un día desperdiciado, un día que jamás regresaría. Y el tiempo, cuando se va, se lleva consigo la posibilidad de vivir con sentido. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿estoy dispuesto a vivir con intención, aun cuando no tenga todas las respuestas? Esa pregunta, cuando se responde con valentía, empieza a cambiarlo todo. Lo primero que tuve que hacer fue enfrentarme con brutal honestidad a mis propias evasiones. Me di cuenta de que había llenado mi vida de ocupaciones, de metas impuestas por otros, de objetivos que lucían bien desde afuera, pero que no significaban nada para mí por dentro. Era fácil perderme en el ruido de las expectativas, en los estándares sociales que dicen que uno debe tener cierta carrera, cierto salario, cierta estabilidad, cierta imagen. Pero ¿de qué sirve cumplir con todo eso si al final del día uno se siente vacío? Entendí que el propósito no puede construirse sobre las expectativas de otros, no puede nacer del miedo a decepcionar ni de la necesidad de aprobación. Tiene que brotar desde lo más íntimo del alma, desde una convicción que solo uno mismo puede encontrar. Y para llegar ahí, tuve que silenciar muchas voces. La voz del miedo, que decía que era muy tarde. La voz del conformismo, que susurraba que así era la vida y no había mucho que hacer. La voz del juicio, que cuestionaba cada impulso del corazón.
y sobre todo la voz de la costumbre que me hacía vivir en piloto automático. Apagar esas voces fue un acto de coraje, porque al hacerlo quedé frente a frente con mi propia incertidumbre. Ya no había excusas. Ya no podía decir que no tenía tiempo. Ya no podía ocultarme detrás de las obligaciones. Estaba solo con la pregunta esencial: ¿qué quiero construir con mi vida? Y ahí empezó la transformación. Me hice preguntas que nunca me había atrevido a hacer. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me indigna? ¿Qué me conmueve hasta las lágrimas? ¿Qué me haría sentir orgulloso al final de mis días? Empecé a notar que mi propósito no tenía que ser grandioso a los ojos del mundo. No necesitaba fundar una empresa, ni cambiar el planeta, ni convertirme en una figura pública. Mi propósito podía ser sencillo, pero poderoso. Vivir con coherencia, alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Ser un hombre que honra sus valores incluso cuando nadie lo observa. Ser una presencia que deja huella en los demás, no por lo que dice, sino por cómo vive. Ser ejemplo de disciplina, de integridad, de entrega. El propósito no tiene una forma única. Para algunos será enseñar, para otros, sanar, para otros, crear. Pero todos los propósitos verdaderos tienen algo en común. Sirven a algo más grande que uno mismo, salen del ego y entran al alma. Y en ese servicio, uno se transforma, se vuelve más fuerte, más centrado, más completo. Ya no busca la validación externa, porque tiene claridad interna. Ya no corre detrás de todo, porque ha elegido lo esencial. Ya no necesita impresionar porque ha encontrado sentido. Empecé a notar que cuando me acercaba a mi propósito, algo dentro de mí cobraba vida. Las decisiones se volvían más claras. El miedo disminuía. La energía aumentaba. Porque cuando vives alineado con tu propósito, tu mente deja de resistirse y empieza a fluir. Ya no te levantas por obligación, te levantas por convicción. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas por impacto. Ya no haces sacrificios vacíos, haces entregas conscientes. Y esa diferencia lo cambia todo. El propósito es la raíz de una vida plena. No es un lujo, es una necesidad. Porque sin él uno puede tener éxito, pero seguirá sintiéndose incompleto. Y eso, con el tiempo, se vuelve insoportable. Por eso, si tú también sientes esa incomodidad interna, ese vacío silencioso que no sabes cómo llenar, no lo ignores. No te acostumbres. No lo llames normal. Ese vacío no es el problema, es la señal. La señal de que estás llamado a más, a mirar dentro, a reordenar tu vida desde el sentido. Y eso no requiere respuestas inmediatas, solo requiere decisión, la decisión de empezar a vivir con dirección. Porque el propósito no se encuentra al final del camino, se construye paso a paso, en la forma en que eliges vivir hoy. Comprender eso cambió por completo la forma en que veía mis días. Antes me obsesionaba con resultados lejanos, con metas que parecían definir si mi vida valía o no la pena. Me sentía presionado por lograr algo grande, algo visible, algo que otros pudieran admirar. Pero ahora entendía que el verdadero propósito no tenía que ver con el destino final, sino con el camino que recorría, y más aún, con la forma en que lo recorría. No importaba tanto si llegaba a la cima de una montaña, sino si cada paso que daba estaba alineado con lo que realmente valoraba. Y ahí fue donde descubrí una verdad aún más poderosa. El propósito no se trata de éxito, se trata de coherencia. La coherencia entre lo que creo y lo que hago, entre lo que siento y lo que elijo, entre la visión que tengo para mi vida y las acciones que realizo cada día. Cuando esa coherencia falta, uno se desintegra por dentro. Aunque todo parezca funcionar desde afuera, hay una fractura interna que debilita cada intento. Es como intentar correr con una herida sin curar. Al principio resistes, pero tarde o temprano el dolor te detiene. Por eso empecé a hacerme una pregunta cada noche antes de dormir. ¿Hoy viví de acuerdo con el hombre que quiero ser? No, ¿cuánto logré? No, ¿cuánto gané? Sino, ¿fui coherente con mis principios, con mis valores, con mi visión de vida? Y esa pregunta me ayudó a rediseñar mis días. Dejé de llenar mi agenda de cosas que no me acercaban a lo esencial. Empecé a decir que no a proyectos, personas y actividades que drenaban mi energía y me alejaban de mi centro. Me di cuenta de que no necesitaba hacer más, necesitaba hacer con más intención. Y eso me llevó a una práctica que transformó mi existencia. Empezar cada día con un propósito claro. No uno grandioso, no una meta imposible, sino una intención específica y significativa. Hoy quiero escuchar con presencia. Hoy quiero servir con entrega. Hoy quiero actuar con integridad. Porque cuando un hombre vive con intención, no importa si el mundo lo reconoce o no, él sabe que está en el camino correcto, y eso basta. Vivir con propósito no es algo que se alcanza una vez y dura para siempre. Es un trabajo diario, un entrenamiento del alma,
Es elegir conscientemente, una y otra vez, lo que te alinea con lo que valoras. Y sí, habrá días en que falles. Días en que te desvíes, en que olvides, en que caigas. Pero incluso esos días pueden tener propósitos si los usas para aprender, para corregir, para volver. El propósito no exige perfección, exige compromiso. No te pide que lo tengas todo resuelto, te pide que no te rindas, que sigas caminando, aun cuando el sentido todavía no esté del todo claro. Porque hay algo muy importante que descubrí en este camino. El propósito se aclara mientras avanzas. No esperes tener todas las respuestas para empezar. Empieza con lo que sabes, con lo que intuyes, con lo que resuena en tu interior. Avanza desde ahí, y en el movimiento, en la experiencia, en el roce con la vida, aparecerán señales. Personas, momentos, aprendizajes que te ayudarán a ver más claro. Pero esas señales solo aparecen para quien está en marcha. Quien se queda quieto, esperando certeza, solo encuentra confusión. Quien actúa, aunque sea con dudas, abre el camino. Porque el propósito no se revela en la contemplación pasiva, se revela en la acción consciente. Y eso lo cambia todo. A medida que mis días empezaron a tener dirección, descubrí algo inesperado. Mi energía cambió. Ya no me sentía arrastrado por la vida como si cada jornada fuera una obligación que debía soportar. Empecé a sentirme en control. Y más que eso, me sentía en paz. Porque cuando uno actúa con propósito, la mente deja de pelear consigo misma. Ya no necesitas justificar tus decisiones, ni convencerte de que estás haciendo lo correcto, porque lo sientes. Porque hay alineación entre lo que haces y lo que eres. Y esa armonía es lo que muchos buscan desesperadamente, sin saber que lo único que les falta es vivir con intención. No con perfección, no con control absoluto, solo con intención. La intención ordena. La intención da sentido. La intención transforma cada momento en una oportunidad de avance. Recuerdo cómo incluso las tareas más simples empezaron a adquirir otro valor. Ya no se trataba solo de trabajar para cumplir, de hablar para responder, de moverme para sobrevivir. Cada acción podía convertirse en un acto de expresión consciente. Podía responder un correo con presencia. Podía escuchar a alguien con respeto. Podía cuidar mi cuerpo como un acto de gratitud, no de castigo. El propósito me enseñó que no necesitaba esperar grandes momentos para sentirme realizado. Solo necesitaba estar completamente presente en los momentos que ya tenía. Y ahí, en lo cotidiano, empezó a florecer una nueva forma de vida. Una vida con raíz, una vida con fuerza. Pero también debo decirte esto. Vivir con propósito no siempre es fácil. No es un camino libre de dudas ni de dificultades. Habrá días en que tu entorno no entienda tus decisiones. Habrá momentos en que parezca más sencillo volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no exige profundidad, porque el propósito incomoda, te llama a dar más, te exige mirar de frente tus incoherencias, te pide que te levantes aún cuando no hay aplausos. Y eso requiere carácter. Pero también te da algo que ninguna otra cosa puede darte. Plenitud, esa sensación profunda de saber que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, aunque sea difícil, aunque sea silencioso, aunque no sea reconocido de inmediato. Y por eso quiero hacerte una invitación clara. Si estás escuchando esto, y algo dentro de ti resuena, da un paso. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas empezar. Empieza a actuar como el hombre que quieres ser. Empieza a tomar decisiones que reflejen lo que realmente valoras. Empieza a dejar de vivir para complacer y empieza a vivir para construir. Porque tu vida merece tener sentido y nadie va a darte ese sentido. Tú tienes que crearlo, con coraje, con compromiso, con disciplina. Si este mensaje te ha tocado de alguna forma, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar herramientas, reflexiones y estrategias para ayudarte a construir una vida con dirección. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que te está pidiendo tu alma en este momento? ¿Qué cambio necesitas hacer para empezar a caminar con propósito? Tal vez te estés preguntando si de verdad puedes hacerlo, si tienes la fuerza, el tiempo, la claridad. Déjame decirte algo que he aprendido una y otra vez. No se trata de tener todas las condiciones perfectas, se trata de decidir, de decir, basta. Basta de postergar, basta de actuar como si tu vida fuera un borrador, basta de vivir como si tu historia no importara, porque importa, y mucho. Tienes la capacidad de construir un propósito sólido, uno que te sostenga incluso en los días más oscuros. No necesitas que nadie te lo confirme, solo necesitas recordarlo. Estás hecho para algo más que sobrevivir, estás hecho para impactar, estás hecho para dejar huella, y todo comienza cuando tú lo decides.
Empezar a vivir con propósito no significa que todo se alinee de inmediato o que los resultados lleguen en cuestión de días. La verdad es que al principio puede parecer que nada cambia. Tu entorno sigue igual, tus circunstancias no se transforman de golpe y las dudas aún aparecen en la noche. Pero hay algo que sí cambia desde el primer momento: tu forma de mirar la vida, tu actitud frente a los desafíos, tu respuesta ante las distracciones. Y esa transformación interna, aunque no se vea desde fuera, es la base de todos los grandes cambios que vendrán, porque cuando tú cambias, todo empieza a reorganizarse a tu alrededor. La vida responde al que se compromete de verdad. Lo noté en los pequeños detalles, en la forma en que hablaba, en las personas que comenzaban a acercarse, en las oportunidades que antes no veía porque mi mente estaba desenfocada. No se trataba de suerte, ni de magia, ni de coincidencias. Era el resultado de una mente alineada con un propósito. Una mente que, en lugar de dispersarse en mil direcciones, sabía a qué decir que sí y a qué decir que no. Porque vivir con propósito también significa aprender a soltar. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar los caminos que no te corresponden. Soltar las máscaras que construiste para encajar. Soltar todo aquello que te aleja de lo esencial. Y eso, aunque a veces duela, te libera. Muchos se resisten a esto porque piensan que vivir con propósito es una renuncia constante, que es aburrido, rígido, limitado, pero es todo lo contrario. El propósito no te encierra, te expande, te da claridad para elegir mejor, te da fuerza para resistir lo que antes te vencía, te da enfoque para invertir tu tiempo, tu energía y tu corazón en lo que realmente vale la pena. Porque el propósito no es una obligación, es un regalo. Es el privilegio de vivir una vida con dirección, una vida que no se mide solo por lo que logras, sino por lo que significas. Y en este punto quiero decirte algo importante. Si estás buscando claridad, si sientes que algo en ti quiere despertar pero no sabes por dónde empezar, estás en el lugar correcto, no estás solo. Todos los que buscamos sentido hemos pasado por esa incertidumbre. Todos hemos tenido miedo, todos hemos dudado. Pero también hemos aprendido que cada paso, por pequeño que sea, construye el camino. Por eso estás aquí. Porque una parte de ti ya decidió despertar, ya decidió que no quiere seguir viviendo en automático, ya decidió que mereces más. Así que quédate, acompáñame en este proceso. Suscríbete para seguir recibiendo herramientas que te ayuden a construir una vida con intención, porque este es solo el comienzo. Y si quieres dejar una huella más profunda en ti mismo hoy, escribe en los comentarios. Estoy listo para vivir con propósito. No por mí, no por los demás, sino por ti, porque declarar tu decisión es un acto de compromiso. Y todo gran cambio empieza con una decisión clara. No necesitas saber cómo vas a lograrlo todo. Solo necesitas decir, empiezo hoy, porque vivir sin sentido es demasiado caro. Te roba energía, dirección, alegría. Pero vivir con propósito, aunque demande esfuerzo, te lo devuelve todo con creces. Así que hazlo. No por presión, no por culpa. Hazlo porque mereces una vida que te haga sentir orgulloso, y eso está al alcance de tu siguiente decisión. Uno de los mayores obstáculos para vivir con propósito no está afuera, sino dentro de ti. La voz interna que duda, que cuestiona, que menosprecia tus avances. Esa voz que dice que no eres suficiente, que es demasiado tarde, que ya cometiste demasiados errores. Esa voz no es tu conciencia, aunque se disfrace de lógica. Esa voz es el eco de tus miedos, de tus heridas, de todas esas veces que fuiste juzgado, rechazado, incomprendido. Y si no la identificas, si no la enfrentas, te arrastrará a vivir una vida por debajo de tu potencial, porque no se puede construir una vida con sentido desde la culpa, la vergüenza o la autocrítica constante. Se construye desde la compasión, desde la autodisciplina, desde el compromiso profundo con tu crecimiento. Yo también escuché esa voz. Me decía que era tarde para reinventarme, que ya tenía un camino trazado y debía seguirlo aunque no me llenara, que si me salía del molde perdería todo lo que había logrado. Y durante un tiempo le creí, pero llegó un punto en que el dolor de seguir ignorando mi llamado interior fue más fuerte que el miedo a empezar de nuevo. Porque uno puede adaptarse al vacío, pero nunca podrá llenarse con lo que no le da sentido.
Y fue ahí donde aprendí que la verdadera transformación ocurre cuando te niegas a seguir viviendo una vida prestada, una vida que otros diseñaron para ti, una vida sin alma, sin fuego, sin dirección. No necesitas tener un pasado perfecto para vivir con propósito. No importa si has cometido errores, si perdiste tiempo, si te caíste más veces de las que recuerdas. Eso no te descalifica, te prepara. Porque cada herida, cada tropiezo, cada decepción, tiene algo que enseñarte sobre lo que realmente valoras. Y cuando decides mirar tu historia con ojos nuevos, con la intención de aprender en lugar de juzgar, descubres que incluso lo más doloroso puede convertirse en parte de tu propósito, que puedes usar tu experiencia para ayudar a otros, para tomar mejores decisiones, para construir una vida más auténtica. Vivir con propósito también implica asumir responsabilidad, no victimizarte, no esperar que alguien venga a rescatarte, no culpar al pasado, a la suerte, a las circunstancias, porque mientras más responsabilidad asumes, más poder recuperas. El poder de rediseñar tu camino, el poder de sanar, el poder de construir algo distinto. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie tiene más interés en tu vida que tú mismo, y cuanto antes lo entiendas, antes empezarás a tomar decisiones que reflejen tu verdadero valor. Por eso te invito a mirar de frente esa voz que duda de ti y desafiarla. A cada pensamiento que diga no puedo, respóndele con una acción. A cada temor que te paralice, respóndele con un paso. No porque no tengas miedo, sino porque has decidido que tu propósito vale más. Porque has entendido que tu vida tiene un significado que aún está en proceso de revelarse. Y que ese significado no se descubre desde la pasividad, sino desde el movimiento. Desde la voluntad de seguir adelante incluso cuando la ruta no es clara. Desde la convicción de que mereces construir una vida que refleje lo mejor de ti, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo entienda al principio, porque esa es la vida que valdrá la pena mirar cuando llegues al final del camino. Y esa vida empieza ahora, una vez que entiendes que tu propósito no es algo que te cae del cielo, sino algo que eliges construir con cada acción, cada decisión comienza a tener un peso distinto. Ya no vives por impulso, ni reaccionas por costumbre. Empiezas a elegir, empiezas a decir, esto sí y esto no, con más firmeza, porque sabes que cada cosa que aceptas en tu vida moldea el rumbo que estás tomando. Ya no puedes permitirte vivir como si no importara, porque importa lo que ves, lo que escuchas, lo que toleras, lo que haces en tu tiempo libre. Todo forma parte de tu dirección, todo te acerca o te aleja de la vida con sentido que quieres construir. Y ese tipo de claridad incomoda, porque te obliga a soltar lo superficial, te obliga a dejar de culpar al entorno, te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy viviendo con intención o solo sobreviviendo? ¿Estoy haciendo lo que hago por convicción o por inercia? ¿Estoy construyendo algo que me enorgullece o solo estoy manteniendo una imagen vacía? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Son las que separan a los hombres que siguen dormidos de los que deciden despertar. Porque vivir con propósito no es un estado emocional, es una elección sostenida. No depende del ánimo, ni del clima, ni de cómo te fue en el trabajo. Depende de tu compromiso contigo mismo. Y cuando esa elección se vuelve hábito, tu vida entera empieza a reflejarlo. Te vuelves más exigente con tu entorno, no porque seas arrogante, sino porque ya no toleras lo que te hace pequeño. Te vuelves más selectivo con tus palabras, porque sabes que cada una puede construir o destruir. Te vuelves más presente, porque entiendes que el único momento en el que puedes actuar con intención es este, el presente, aquí y ahora. No cuando tengas más tiempo, no cuando tengas más dinero, no cuando todo esté perfecto, ahora. Porque el propósito no se posterga, se practica. Empiezas también a notar un cambio en la forma en que te relacionas con los demás. Ya no buscas vínculos por necesidad o costumbre. Buscas conexiones auténticas, relaciones que te nutran, que te reten, que te reflejen lo mejor de ti. Te alejas sin culpa de lo que ya no vibra con tu nueva dirección. No por orgullo, por respeto, porque tu energía es limitada. Y si vas a vivir con propósito, necesitas protegerla. Necesitas rodearte de personas que también estén comprometidas con su crecimiento. Personas que entiendan que la vida no es solo sobrevivir, sino construir, aportar, elevarse juntos. Y quizás lo más revelador de todo es que empiezas a disfrutar el proceso, no porque sea fácil, no porque todo funcione de inmediato, sino porque sabes que cada paso, cada caída, cada avance está alineado con algo más grande. Ya no necesitas que todo salga perfecto, necesitas que tenga sentido. Y cuando cada día tiene sentido, incluso los días difíciles tienen valor. Incluso el cansancio se vuelve sagrado, porque sabes que estás luchando por algo que importa.
por una vida que, al final, será digna de ser contada, no porque fue cómoda, sino porque fue consciente, firme, íntegra, vivida desde el propósito. Con el paso del tiempo, descubrí algo que marcó un antes y un después en mi forma de entender la vida. Vivir con propósito no solo te transforma a ti, transforma a todos los que te rodean. Cuando un hombre empieza a vivir con claridad, con compromiso, con autenticidad, su sola presencia impacta. No necesita convencer, no necesita gritar su mensaje, no necesita demostrar nada. Su coherencia habla por él. Su disciplina inspira. Su manera de caminar por la vida se convierte en una invitación silenciosa para que otros también despierten. Y eso, sin proponértelo, te convierte en un faro. En un punto de referencia para quienes todavía están perdidos en la confusión, en la apatía, en la resignación, porque un hombre con propósito contagia dirección. He visto cómo mi transformación interior comenzaba a reflejarse en mis relaciones. En lugar de buscar agradar, empecé a buscar conectar. En lugar de complacer, empecé a construir vínculos sinceros. Porque cuando uno vive con propósito deja de esconderse. Ya no necesita disfrazarse para ser aceptado. Se muestra tal como es, con su historia, con sus principios, con sus límites claros. Y eso, aunque incomode a algunos, fortalece a muchos otros, porque muestra que es posible vivir desde la verdad, que es posible ser firme sin ser arrogante, que es posible tener claridad sin ser intransigente, que es posible decir no desde el amor propio, que es posible elegir la paz, incluso en medio del ruido. Pero también entendí que este camino exige constancia, que el propósito se nutre cada día con acciones concretas, no con buenos deseos, que no basta con tener intención, hay que tener estructura, hábitos, rutina, porque el propósito necesita cuerpo, necesita horarios, necesita disciplina. De nada sirve tener una visión poderosa si tus días están llenos de caos. Por eso comencé a diseñar mis mañanas, mis tardes, mis noches, no como una prisión, sino como un templo. Un espacio sagrado donde pudiera avanzar con claridad, donde cada momento estuviera orientado hacia lo que realmente quería construir. No fue fácil al principio, pero con el tiempo se volvió natural, porque cuando algo tiene sentido, el esfuerzo se convierte en un privilegio. Y si hay algo que quiero dejarte claro es esto: nadie puede vivir tu propósito por ti, nadie puede tomar tus decisiones, nadie puede cargar con la responsabilidad de tu sentido. Esa tarea es tuya. Y aunque a veces sea solitaria, también es profundamente liberadora, porque cuando entiendes que eres tú quien decide qué significa tu vida, todo cambia. Ya no esperas que el mundo te dé aprobación. Ya no necesitas aplausos, ya no dependes de lo externo para sentirte valioso, porque sabes que estás haciendo lo que viniste a hacer, y eso lo cambia todo. Estás aquí por una razón. Estás escuchando esto por una razón. No es casualidad, no es coincidencia. Es tu alma recordándote que no naciste para sobrevivir. Naciste para vivir con fuerza, con sentido, con dirección. Naciste para impactar, para construir, para dejar huella. Y aunque el camino parezca incierto, lo importante no es ver toda la ruta, es dar el siguiente paso. Con firmeza, con intención, con propósito. Porque una vida bien vivida no se construye en teoría, se construye en práctica, y esa práctica comienza contigo, hoy, aquí, ahora. Llegar a este punto me hizo darme cuenta de algo que antes había pasado por alto. No importa cuán motivado estés, si no tienes una visión clara de hacia dónde vas, terminarás agotado. Puedes trabajar duro, puedes ser disciplinado, puedes incluso aparentar éxito. Pero si no sabes por qué haces lo que haces, todo se convierte en rutina vacía. El propósito es lo que le da dirección al esfuerzo. Es lo que convierte el cansancio en satisfacción, lo que transforma la rutina en crecimiento, lo que convierte cada sacrificio en parte de una construcción mayor. Y sin él te desgastas. Te hundes en el hacer sin sentir. Pierdes el rumbo aunque parezca que avanzas. Por eso, si estás cansado, frustrado o sin motivación, pregúntate: ¿me falta energía o me falta propósito? Yo lo viví. Me exigía al máximo, cumplía con todo, marcaba cada tarea como completada, pero al final del día sentía que no avanzaba. ¿Por qué? Porque no había conexión entre lo que hacía y lo que verdaderamente quería hacer. No había coherencia, no había una meta interna, solo presiones externas. Vivía reaccionando en lugar de decidiendo. Y así fue como entendí que no basta con ser productivo, hay que ser intencional. Porque una vida productiva sin propósito es solo una maquinaria vacía. Eficiente, sí, pero hueca. La clave está en alinear lo que haces con lo que eres.
Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra con visión, con reflexión, con honestidad brutal. Se logra cuando te atreves a parar, a replantear, a rediseñar tu camino. A veces vivir con propósito requiere tener el valor de destruir lo que ya construiste, de decir, esto ya no me representa, aunque te haya costado años. Porque lo importante no es cuánto invertiste en algo, lo importante es si todavía te lleva a donde quieres ir. Mucha gente se queda atrapada en relaciones, trabajos, hábitos o ciudades solo porque han invertido tiempo. Pero el propósito no mira el pasado, mira hacia adelante. Y si lo que tienes hoy no se alinea con el hombre que quieres ser, entonces no es pérdida, es liberación. Porque tu propósito no está en lo que acumulas, está en lo que te transforma, en lo que te eleva, en lo que te hace sentir vivo. También aprendí que vivir con propósito no significa que todo tenga que estar claro desde el inicio. Puedes tener dudas, puedes tener miedo, puedes avanzar a tientas, y aún así estar en el camino correcto. Lo importante no es la perfección, es la dirección. Si sabes hacia dónde vas, cada paso, incluso el más torpe, te acerca. Pero si no tienes dirección, incluso los pasos firmes te alejan. Por eso, antes de avanzar más, detente. Mira tu vida con ojos sinceros. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi visión de vida? ¿Este entorno me potencia o me drena? ¿Estoy construyendo desde el alma o desde la costumbre? Y si la respuesta te duele, no huyas, no lo maquilles, no lo niegues. Úsalo como combustible para cambiar, para limpiar tu camino, para empezar a elegir diferente. Porque vivir con propósito no es algo que sucede, es algo que se elige, día tras día, decisión tras decisión. No es fácil, pero es posible. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, no hay vuelta atrás, porque ya conociste lo que es vivir con sentido. Y después de eso, nada menos te basta. Y cuando finalmente vives desde el propósito, descubres una paz que no depende de las circunstancias. Ya no necesitas que todo salga como esperabas para sentirte pleno. Ya no estás a merced del juicio ajeno ni del reconocimiento externo, porque tu valor no depende de lo que logras, sino de lo que representas, de lo que decides sostener aun cuando nadie lo ve, de los principios que eliges cuando es más fácil traicionarlos. El propósito se convierte en tu columna vertebral, te sostiene cuando todo tiembla, te guía cuando todo es confuso, te recuerda quién eres cuando el mundo trata de hacerte olvidar. Y en esa firmeza silenciosa, en esa convicción profunda, es donde nace el verdadero poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no traicionarte a ti mismo. Esa clase de vida no es para todos, requiere coraje, requiere madurez, requiere estar dispuesto a ser incomprendido, porque el propósito verdadero muchas veces desafía lo establecido, te hace salirte de lo que es normal, te lleva a decir no a lo que la mayoría acepta sin pensar, te exige vivir con un estándar más alto, no porque seas mejor, sino porque ya no puedes tolerar menos, porque sabes lo que está en juego, porque entiendes que tu vida es única, irrepetible, y no hay tiempo que perder. Cada día sin propósito es una traición silenciosa al hombre que podría ser. Y tú lo sabes, lo sientes, lo intuyes. Por eso estás aquí. Por eso has llegado hasta este punto. No necesitas que nadie más lo entienda. No necesitas explicarte, necesitas decidir, con firmeza, con humildad, con determinación, decidir que ya no vas a vivir al azar, que no vas a actuar por impulso, que no vas a permitir que el ruido del mundo silencie la voz de tu alma, porque esa voz es sagrada, esa voz conoce tu camino, y cuando la sigues, aún sin saber exactamente a dónde te lleva, empiezas a sentirte completo, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás completo, estás en paz, estás presente, estás construyendo, y en ese punto el propósito ya no es una meta, es tu manera de estar en el mundo, es tu forma de hablar, de trabajar, de amar, de servir. Ya no te preguntas qué sentido tiene la vida, porque tú le estás dando sentido con cada acto, con cada palabra, con cada elección. Te conviertes en la respuesta, en el ejemplo, en la evidencia viva de que sí se puede vivir con intención, de que sí se puede ser firme sin ser rígido, de que sí se puede tener dirección sin perder sensibilidad, y eso, al final, es lo que queda. No los títulos, no los trofeos, no las apariencias. Lo que queda es la huella que dejaste, el impacto que generaste, la historia que escribiste con tus decisiones. Así que ahora te lo dejo claro. Tú decides, nadie más. Tú decides si tu vida será un reflejo del miedo o una expresión del propósito. Tú decides si tu historia será una repetición de lo que ya conoces o una creación consciente de algo nuevo. Tú decides si vivirás apagado, esperando que algo externo te despierte,
o si encenderás tu fuego desde dentro, una vez y para siempre. Y si decides lo segundo, entonces ya no hay vuelta atrás. Porque un hombre que empieza a vivir con propósito, aunque caiga, siempre se levanta. Aunque dude, siempre vuelve a su centro. Aunque sufra, nunca olvida para qué está aquí. Y eso lo hace imparable.